Bueno, muy buenos días a todos. Esta es la tutoría número 3 que lleva por título Características y funciones del docente de matemática, bajo la cátedra Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Entonces, el día de ahora los puntos que vamos a desarrollar pues es hacer una introducción, las reflexiones que hay sobre la enseñanza de la matemática, el perfil del docente de matemática y la escuela, el papel de las instituciones educativas, el perfil del docente de matemática enmarcado en el paradigma humanista integral, el, el docente como profesional y el profesor como un profesional reflexivo. Esas son algunas de las cosas que vamos a estar tratando el día de ahora. Entonces, eh, los problemas que se presentan en la enseñanza de la matemática son de diversa naturaleza. Comúnmente nosotros encontramos con problemas de rechazo, una predisposición al estudio, bajo rendimiento, deserción en las carreras, eh, por ejemplo, desatención de importantes aspectos conceptuales para dedicarse en exclusiva a mecanismos en los procedimientos. Eh, Todos este tipo de cosas son problemas que nosotros encontramos en la cotidianidad. Siempre hay personas que no les gusta, lo rechazan, tienen un mal rendimiento en matemáticas, se retiran de carreras que llevan muchas materias numéricas, le ponen poco importancia o poca importancia a conceptos y se dedican nada más al proceso, etcétera. Entonces, esto comúnmente se debe a la forma en la que los docentes desarrollan lo que es un contenido de matemáticas. Comúnmente eh, encontramos que los docentes tienen un alto predominio en la memorización y la repetición, que lo utilizan como una estrategia de estudio. El docente mayormente lo que hace es utilizar un monólogo, el dictado y los símbolos en el dictado de sus clases, etc. Es decir, se vuelve hasta cierto punto aburrido. Y eso conlleva que, a raíz de ser una asignatura un tanto que conlleva una mayor rigidez o mayor esfuerzo mental, entonces que lo vuelvan aburrido y terminen pues cayendo en todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, desde ese punto de vista se aborda lo que es el perfil del docente de matemática y la escuela desde una triada que conlleva la parte matemática, la cotidianidad y la pedagogía integral. Es decir, se traduce la necesidad de tener en cuenta lo que son eh, contenidos matemáticos aplicados a lo cotidiano bajo un enfoque o una manera de enseñar de manera diferente, ya no tradicional. Entonces, que esto le permita dar una lectura interpretativa y reflexiva con la dinámica de la realidad, de la problemática, de lo que es la enseñanza en la dicha ciencia, con la idea de contribuir asertivamente a la enseñanza de matemática y mostrar la ciencia al servicio de la humanidad y de las diferentes formas de subsistencia de vida existentes en lo que es el planeta. Entonces, bajo este sentido, pues se trata de darle un enfoque diferente a lo que es eh, la enseñanza de la matemática, bajo este nuevo perfil. Lo que mencionábamos anteriormente, la traida o la triada, tiene tres componentes importantes. Lo mencionaba, lo que es matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Este tercer componente se está relacionado con la psicología educativa y la teoría del aprendizaje y las teorías de aprendizaje contemporáneo. Esta teoría integral pues es una pedagogía no tradicional definida como aquella que propone que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje, tanto el visual, el auditivo y el senestésico. Además, la mayoría de las inteligencias de Gardner, como son la verbal, la lingüística, la lógica matemática, la ritmo musical y la senestésica, la visual espacial, la interpersonal e intrapersonal y la participación activa de la totalidad de la persona. Es decir, esta pedagogía integral no solo trata de potenciar a aquellos que tienen la inteligencia de razonamiento lógico matemático, sino que
puedan mezclarlo todas las inteligencias de Gardner de de tal manera que lo vuelvan una persona íntegra y aplicado a lo que sucede en nuestro día a día. Por eso se menciona la cotidianidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues eh, resulta ser que el objetivo de la matemática desde esta pedagogía es la formación de un ser humano crítico, pensante y transformador de su realidad. A través de dicha pedagogía no tradicional se pueden llevar a cabo todas estas necesidades y es que la matemática debe medirse entre la interacción continua de la experiencia, la reflexión y la acción como medio de formación. Sí, bajo este enfoque tratamos de estudiar la matemática como algo que siempre va a salir de la aplicación a lo cotidiano, que nos va a llevar a hacer una reflexión y una acción en cuanto a un problema que puede surgir. Entonces, sugiere que a los estudiantes se les debe proporcionar el diálogo, instituir conceptos y conocimientos que deriven de la realidad social. Todo lo que nosotros enseñamos como matemática deben de ser puestos en marcha o aplicados en situaciones que se den dentro de su realidad o dentro de su entorno. Entonces, bajo este sentido, pues existen lo que es eh, las reflexiones que se hacen sobre la enseñanza de la matemática. Y pues esto nos trae a pensar en ciertos aspectos, como por ejemplo la docencia en los últimos años del pasado siglo XX se ha convertido en una actividad mecánica, improvisada y fría, que era lo que mencionaba. A pesar de los avances de la investigación educativa de reciente data, por ello es necesario, según este autor Morán, que el profesor, además de informar, forme. Eh, de, de aquí que, de acuerdo con un autor llamado Sánchez, menciona que la educación no se ha logrado deshacer del viejo ropaje de las inercias institucionalidades escolásticas como consecuencia. Entonces, el profesor siempre sigue teniendo el papel protagónico si los estudiantes solamente escuchan. Entonces, sigue manteniéndose un monólogo y no existe un diálogo en donde exista el confrontamiento de enseñar y aprender de una manera en donde el profesor habla, los estudiantes interactúan, escuchan, expresan su opinión, etc. Entonces, eh, el enseñante básicamente ignora o pretende ignorar los intereses del estudiante, sus necesidades, y en vez de estimular termina por atrofiar su potencial y sus energías creativas. En este sentido, pues eh, vemos que el docente, pues con su metodología enseñanza tradicional, en lugar de potenciar las habilidades de un estudiante, pues lo que hace es básicamente ignora o trata de ignorar las habilidades que éste posee, y en lugar de estimular las habilidades que ya trae, lo que hace es que atrofia su potencial y sus energías creativas. Y es donde vemos que hay estudiantes que en su momento tenían ciertas habilidades, eran buenos, pero terminaron por desertar o no tenerle mucha importancia a lo que es un concepto de matemática. Entonces, como ha desaparecido el diálogo entre el acto de enseñar y el proceso de enseñanza matemática, se ha simplificado y se remite al dictado de una teoría ya acabada, donde el estudiante no inmiscuye su cotidianidad, su cultura, sus sentimientos tal. Eh, es decir, en las aulas comúnmente se da, bueno, esta es la definición, este es el ejercicio y esta es la solución y aquí está un ejemplo parecido, resuelva. Y no termina más que en eso,
en esa rutinaria o en eso cíclico, es decir, que solamente, bueno, aquí está la solución, le dicto un ejercicio, resuélvalo, y entonces el estudiante tiende a ver que no sirve de nada aprender matemáticas porque no ven que aplicarlo, no comprende la teoría, solo sabe que si le ponen un problema parecido lo va a resolver, si le cambian algo a una variable, qué sé yo, entonces a lo mejor y no lo resolverá porque solo aprendió o solo memorizó lo que el docente hizo en este caso. Entonces, en esa realidad se aplica el sentido de que los docentes de matemática poseen escasos conocimientos de historia y filosofía de la ciencia en cuestión. A esto se le suma lo que es la semiótica, la psicología y la sociología de la matemática, y llega al aula de clases, desde luego, con sus secciones de grandes docentes pedagogos. Insistimos, una matemática fría, improvisada, carente de sentido por la falta de problemas adaptados a la realidad del estudiante sin tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje fundamental y los estilos de estos. Es decir, eh, la mayoría de los docentes pues se limitan a explicar o dictar una teoría y poner un ejemplo y resolverlo y ya. Entonces, la mayoría de ellos no conocen de historia, es decir, de dónde surgió esta fórmula, por qué se aplicó esta fórmula, cuál era la necesidad que había en ese momento. No aplican lo que es la filosofía del proceso, no saben de psicología, no tienen prácticas pedagógicas, es simplemente algo rutinario, improvisan un problema, un ejercicio, lo tratan de resolver y ya. Entonces, estos ambientes generan todos los conflictos que se dan y que mencionaba lo que es al inicio. Entonces, terminan surgiendo los problemas que mencionaba al inicio. Entonces, las causas de la situación descrita con las diversas índoles, entre estas se citan la descontextualización, la abstracción de los contenidos pragmáticos, la desatención del momento psicoevolutivo, la metodología educativa, la memorística, mecanicista, reductora, instructiva y repetitiva. Es decir, cuando un docente llega improvisando su clase con la idea de dictar ejemplo, entonces se vuelve todo eso, ¿no? Entonces hay una descontextualización, es decir, la matemática se ve como algo que no encaja dentro del contexto en el que viven los estudiantes, como que los contenidos son demasiado abstractos y no se logran mezclar con la realidad, y pues como se vuelve algo memorístico, mecanicista, entonces como que es algo instructivo, repetitivo. Y eso genera todos las, los casos en los que al final recurre un estudiante con ser algo aburrido, algo no interesante, no me gusta, no lo estudio, etc. Entonces, todo eso pues nos lleva a nosotros a pensar en que debe de crearse lo que es un perfil del docente de matemática y la escuela. Es decir, que debe de cambiarse la idea. Ya no se debe de considerar un docente como aquel que llega, eh, improvisa una clase, un tema, un ejercicio, lo pone y ya. Debe de cambiarse, debe de ser más actualizado, debe de mezclarse incluso con el ambiente que se está dando dentro de lo que es la escuela. Entonces, el perfil del docente de, de manera general, según este autor, Galvis Fernández, dice que el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. Es decir, que se debe de tener en cuenta una organización previa de lo que se va a enseñar
debe de realizarse de manera profesional, donde en ese desarrollo se incluyan criterios valorativos, se hagan valoraciones del proceso de enseñanza y obtener ciertos parámetros de calidad que me indiquen que el proceso o se están alcanzando las competencias organizadas por cada unidad de eso a desarrollar se están obteniendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bajo esto se propone que un docente de matemática debe de tener un perfil innovador desde la triada definida por la investigación. Entonces, lo que significa esto es que la solución al problema de la enseñanza de la matemática requiere acciones concretas, que sin duda alguna se relaciona con el profesionalismo del docente en matemática, que es la manera en la cómo se desempeñan sus espacios. Entonces, un maestro de matemáticas realmente lo que necesita es una interesante propuesta de actualización del maestro, bajo nuevos preceptos teóricos prácticos de la matemática a partir de situaciones aprendizajes significativos que se han tomado de la cotidianidad. En este sentido, pues hay que actualizar a los docentes de matemática para que estos comiencen trabajando un problema, por ejemplo, a partir de, o inculquen un nuevo contenido a partir de proponer un problema que sea eh, escrito o realizado a partir de la realidad en la que se encuentran los estudiantes y que después de contener el, el desarrollo del concepto matemático vean que sirvió como solución a un problema planteado de la realidad. Digo, esto lo podríamos ver desde un punto de vista, por ejemplo, supongan que tenemos estudiantes en segundo grado. Entonces, a esos estudiantes de segundo grado, a mí me interesa enseñarles lo que es una división, una división de enteros. Entonces, antes de introducir la división, el docente puede llegar de una manera más actualizada, más profesional, diciendo, bueno, hoy que venía aquí en nuestra escuela, pues nos ha llegado una dotación de cierta cantidad de galletas y yo dispongo de tantas y necesito repartirlas entre tantos niños. Entonces, ¿cómo hago esta repartición? Entonces, comienzo con un problema real, es decir, algo que vean que existe y que tienen que solucionarlo. Entonces, teniendo el problema real, yo doy la definición matemática de qué es la división, cómo se efectúa el proceso de la división y para qué sirve. Entonces, teniendo en cuenta eso, los niños verán cuál es la aplicación y la importancia que tiene la división a, a la hora de resolverlo dentro de la realidad. ¿Y qué sucede? Que a raíz de eso, cuando ellos aprendan la división, se le da la solución al problema con el que comencé. ¿Qué significa eso? Que estoy viendo la aplicación al contenido matemático. Entonces los estudiantes verán que la matemática sí está incluido en el concepto de lo cotidiano y no es algo así como abstracto que no encaja con nada. Eso permitirá que se genere conocimiento con mayor facilidad y que los niños empiecen a aplicar los conocimientos matemáticos para resolver problemas que les surgen dentro de su día a día. Entonces, a raíz de esto se considera que un docente siempre a la hora de desarrollar un concepto matemático debe de llevar a la par una investigación, es decir, donde los estudiantes vean cómo se aplica, para qué se aplica en su entorno y eso les permitirá tener un punto de vista o un concepto diferente de lo que es estudiar matemáticas en la realidad. Entonces, el ser docente no significa vaciar contenidos repetitivos, acabados y definitivos, es decir, no significa sé cómo resolver una ecuación, entonces voy a llegar a la clase, esta es una ecuación, se resuelve así, pongo un montón de ejercicios y lo resuelvo de una y mil maneras. Entonces, no se trata de eso. Es decir, un docente
de manera profesional, dice que es necesario que aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la visión de educación de calidad. En particular, la matemática debe ser vista como un ente de constante remodelación para adaptarla a los cambios y a los requerimientos de la sociedad. Es decir, un docente de matemática debe de verse como un profesional, es decir, como una persona que, que va a enseñar algo de calidad y que va a traer beneficio al desarrollo de la sociedad o de la comunidad en la cual está trabajando. Es decir, un estudiante, un docente de matemática no debe de verse desde un punto de vista como cualquier otro profesional, como un ingeniero, como un abogado, como un doctor. Es decir, debe de considerarse o debe de tener en cuenta que él es un profesional y bajo ese punto de vista debe actuar como tal. Entonces, la docencia mmm, no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino debe de despertar en el educando el deseo y la alegría por aprender, que es lo que mencionaba. Es decir, un docente de matemática con un excelente perfil, pues no solamente basta en transmitir conocimientos y que los puedan resolver, sino que aparte de eso debe de despertar en cada estudiante el deseo y la alegría de aprender matemáticas, como lo mencionábamos, bueno, como se mencionaba en la asignatura psicopedagogía, vemos que dentro del aula encontraremos una diversidad de estudiantes que a lo mejor a algunos les interesa matemáticas, a otros no les gusta matemática, pero hay que trabajar con ellos y hay que enseñarles conocimientos matemáticos, contenidos matemáticos. Entonces, un buen docente de matemática debe de despertar el deseo y la alegría de aprender matemáticas sobre aquellos estudiantes que no les interesa matemática. ¿Por qué? Porque a los que les interesa matemática no necesita tanto motivarlos porque simplemente les gusta y lo van a hacer. Entonces, ese es el uno de los perfiles que debe de contener un docente de matemática. Aparte de eso, la enseñanza de la matemática debe orientarse a la atención, a los ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje propios de cada estudiante. Es decir, no le voy a enseñar un contenido de manera abstracta a un estudiante que no posee la habilidad para aprenderlo de esa manera. Es decir, debe de considerar la diversidad de ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje que hay dentro de su aula y hacerlo propiciamente con cada estudiante para ver de qué manera pueden enseñar un concepto o un contenido de matemática. Entonces, bajo eso tenemos lo que son algunos principios que fundamentan el perfil del docente de matemáticas. Entonces, estos principios se forman a partir de la tríada como eje de guía, es decir, matemática, cotidianidad y la pedagogía integral. Proponen un proceso libertador y problematización de la realidad, es decir, todo lo que es, los problemas reales deben de ser estudiados a partir de esta tríada, siempre tomando en cuenta lo que es la motivación y el interés por la autoformación de cada uno de los estudiantes en cada una de las etapas de la vida. Entonces, para ello, pues, se proponen lo que son, se considera que la figura del docente que enseña esté preparada para el cambio. Se trata de tener un docente matemático, docente, investigador, que enseñe lo que investiga y que haga de su práctica docente objeto de estudio. Entonces, comúnmente las prácticas docentes en lo que es el aula están llenas de las siguientes cosas. Siempre se improvisa, hay burocratización, deshumanización, la naturaleza informativa más que formativa. Es decir,
En las aulas de un docente de matemáticas siempre encontramos lo que son docentes improvisando una clase, demasiada burocratización, es como que el docente yo lo sé todo de matemática y ustedes aprendan. eh, la, la naturaleza informativa es como que, bueno, esto se resuelve así, es como que solo se dan cuenta cómo se resuelve, pero no hay formación, es decir, no hay aprendizaje para los estudiantes. Entonces, eso significa que debe de haber una forma o una sintonía en que los estudiantes sean incluidos en este enfoque. Entonces, bajo este perfil del docente de matemáticas, ustedes, bueno, ahí en la imagen aparecen algunos elementos como debe de estar preparado, debe de ser comprometido, debe de ser organizado, debe de ser tolerante, abierto a las preguntas, debe ser un buen contador de historias, social y innovador, entre otras cosas. Entonces es como un perfil, eh, las cosas que debe de contener. Entonces dentro de los principios, pues de los que deben de fundamentar el perfil del docente de matemática, pues podemos mencionar algunos. Y tenemos ahí que eh, la docencia debe de ser un proceso creativo. Cada docente de matemática debe de ser muy creativo a la hora de introducir lo que es un conocimiento. También la docencia promueve los procesos de crecimiento del educando desde la matemática. Es decir, que la matemática debe de ser un eje fundamental para que los estudiantes puedan obtener un desarrollo, eh, un desarrollo en las demás áreas. El docente de matemática debe ser formado y formador de sus discentes con el diálogo como herramienta pedagógica en la enseñanza. Es decir, que cada docente de matemática debe de tener una buena formación y debe de ser un buen formador. Y el diálogo como herramienta pedagógica, es decir, no se trata como comúnmente se da de lo que es el monólogo, debe de haber un diálogo, una interacción donde los alumnos interactúan con el docente y que se genere lo que es eh, la formación de ellos. Debe existir también el diálogo entre el profesor y estudiante para resolver problemas básicos de matemáticas, para generar discusiones, debatir ideas entre estudiantes y docentes. Entonces, esto es algo importante porque comúnmente se da de que un estudiante, por la habilidad que tiene de aprendizaje, logró resolver un problema de una manera diferente a como lo había planteado el docente. Entonces el docente, pues, tratando de decir yo soy el que sabe y ustedes no, pues eh, no toma en cuenta las ideas de este estudiante, entonces se genera como un clima no muy agradable en donde el estudiante tiene miedo de expresar o de desarrollar sus habilidades para que el docente no pueda tomar represalias sobre él. Incluso se da que en un salón de clase llegan a ver estudiantes que asimilan conceptos mucho más rápidos que el docente y eso no debe de generar ningún problema, ¿no? En realidad, en lo personal yo diría que un estudiante que sea mucho más rápido para resolver algo que el docente, eso dice que el docente está haciendo bien su trabajo. Entonces no debe de ser visto desde un punto de vista eh, como que el docente yo lo sé todo y por lo tanto no puedes estar como mucho más rápido de mí a la hora de resolver un problema y ese tipo de cosas. Entonces, también dice que se debe de complementar la matemática con la didáctica y la educación permanente en la investigación pedagógica para cumplir la relación entre matemática, didáctica y pedagogía. También que la investigación no debe estar alejada de la docencia matemática, es decir, todo lo que se haga como investigación debe de ir inmerso bajo lo que son conocimientos matemáticos. Un docente de matemática debe obligatoriamente debe de ser investigativo, debe de estar siempre en constante investigación con sus estudiantes o de manera personal.
Entonces, la enseñanza de la matemática debe ser liberadora de la opresión de los problemas que se han presentado en este proceso y dirigida a la formación de todas sus capacidades. Debe de promover la construcción social del conocimiento y debe ser la máxima de este profesional. Es decir, que matemática debe de servir como la base para construir o para hacer construcciones sobre el conocimiento social o de darle solución a los problemas y pues de esa manera trabajar de una manera más actualizada. También la propiciación y la reconstrucción del conocimiento por los estudiantes debe guardar estrecha relación con su interés, motivación y afectividad. Es decir, que debe de haber una motivación constante y una afectividad constante en el desarrollo de lo que son los contenidos de matemática. El perfil del docente de matemática debe de tener el principio de integrabilidad, es decir, debe de tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que cada estudiante tiene y poder comprender o poder trabajar con todo ese tipo de estudiantes dentro de un salón de clase. El docente de matemática debe estar preparado en la psicología del aprendizaje, es decir, debe de tener en cuenta todos los elementos importantes por los cuales un estudiante o un alumno aprende. Y también el docente debe poseer las herramientas psicológicas que buscan reconocer y eliminar sentimientos negativos a la ciencia, es decir, debe de tener en cuenta cuáles son aquellos elementos a considerar cuando un estudiante tiende a tener desinterés sobre matemáticas por experiencias negativas que ha tenido anteriormente. Entonces debe de poder introducir herramientas psicológicas que permitan combatir ese tipo de problemas. Por ejemplo, estudiantes que tienen predisposición a la matemática, cómo combatir ese tipo de problemas. Estudiantes que no tienen interés sobre la matemática, cómo poder eliminar ese tipo de problemas para que puedan y desarrollar los contenidos o las habilidades que poseen. Entonces, bajo este punto de vista, la escuela también tiende a tener un papel dentro de lo que es el perfil de un docente de matemáticas. Entonces, la escuela debe dejar de mirarse como una organización reproductora y pasar a convertirse como un agente productivo y creador. Entonces, comúnmente las escuelas pues las vemos como algo o como una organización que produce, nada más está produciendo y produciendo. Pero desde este punto de vista debe de verse como un agente productivo y creador, es decir, que aparte de producir, crea. Y para la creación pues solamente puede hacerse a través de lo que es la investigación. Entonces, en el caso de las instituciones de educación superior, Morán afirma que la transformación académica de toda institución pasa necesariamente por una docencia renovada, por un docente innovador, formado en una doble perspectiva, lo que es la disciplina y la pedagogía didáctica. De ahí que en estos tiempos se requiera ejercer una docencia transformadora, profesional, creativa y enseñar para el cambio, para lo nuevo. Entonces, en las instituciones educativas de superior, siempre se necesitan que un docente posea este tipo de perfil, docentes renovados, que se innoven, que tengan una formación en una doble perspectiva, que apliquen la disciplina y la pedagogía didáctica, y eso permitirá pues crear o generar personas de calidad que puedan crear y diseñar nuevos enfoques o resolver nuevos o darle solución a los problemas del entorno.
Entonces, se debe de trabajar en equipo, dice, planteando tareas intelectuales exigentes que demanden acciones de cooperación, colaboración mutua, interacción múltiple, desempeño de roles, fijación de metas colectivas, comunicación, expresión de ideas, organización de información, entre otras. Es decir, en el papel de la institución es que todos deben de trabajar como un equipo. Comúnmente en las escuelas nosotros encontramos que interactúan la mayoría de profesores, pero consideran que el docente de matemáticas es como más apartado, menos involucrado. Entonces, esto hace a que se debe de trabajar como un equipo donde todos colaboren, todos se desempeñen un rol específico y que todos se pongan las metas colectivas a desarrollar durante el proceso de formación. También las instituciones educativas pues deben preparar al estudiante para su uso efectivo, consciente y crítico de lo que son las tecnologías. El profesor de matemáticas no puede seguir siendo visto solo como un emisor de información, como un ser frío y mecánico, sino como a un forjador de ciudadanos, para lo cual se vale de conocimiento que él tiene de contenidos conceptuales y procedimentales de la matemática, especialmente de estos últimos, pues su aprehensión ayuda al individuo tanto a su integración a la sociedad como a la resolución de problemas. Entonces, una de las finalidades de las instituciones educativas debe de ser formar ciudadanos libres, es decir, personas capaces de incluirse ante una sociedad. Por tanto, se propone que un pedagogo de la matemática con fuerte formación filosófica, porque los problemas exigen respuestas profundas de aceptación o rechazo. La vida cotidiana, la política, la economía, la sociedad exigen proveerse de una conciencia crítica. Entonces, para estar preparados para lo que la sociedad exige, entonces un docente de matemática debe de ser un pedagogo experto en matemática, pero debe de tener una fuerte formación filosófica eh, para poder resolver o estar a lo que la sociedad, pues, en este caso, pues, exige. Y que los estudiantes sean formados bajo las herramientas necesarias o los mecanismos necesarios para que puedan ser inmersos a la sociedad y productivos a ella. Entonces, el paradigma, el papel del docente de la matemática enmarcado en el paradigma humanista integral, pues esto se define como la vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativa considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, bajo esta propuesta, de enmarcar la educación matemática como el paradigma de humanista integral, tiene sus principios rectores y entre los cuales pues está lo que es la formación integral, el espíritu científico y la conciencia crítica, es decir, que bajo este sentido, enseñar matemáticas debe de ser de una manera integral, es decir, donde todos los estudiantes con sus diferentes habilidades y capacidades puedan comprender un contenido específico, donde exista el espíritu científico, es decir, el docente debe de generar el hábito de la investigación y crear conciencia crítica ante la solución de un problema o la resolución de o dar la solución a la sociedad de un problema planteado.
Entonces, este paradigma humanista permite la formación del docente de matemática bajo los pilares aprender a ser, aprender a convivir y aprender sobre todo en la educación básica. Es decir, bajo este sentido todos y los docentes de matemáticas deben de tener claro que los estudiantes bajo la formación deben de pasar por aprender a hacer, a convivir, a conocer y aprender a aprender. Entonces, según Argudín y Luna, en la formación integral de la persona, el pensamiento crítico es el sostén. La pedagogía integral permite alcanzar estos fines y logra que participe la totalidad de la persona en lo que es el aprendizaje. Pues estos autores también manifiestan que lograr que la matemática no sea algo externo al alumno, a su experiencia vital, que logremos plantearles problemas que puedan integrarlos en un contexto próximo a ellos que les permita desarrollar capacidades realmente útiles fuera de la vida académica. Es decir, que no solo basta con enseñarles conocimientos matemáticos, sino que también hay que enseñarlos cómo pueden aplicar esos conocimientos matemáticos fuera de la aula, fuera de una aula, fuera de la escuela, en, en lo que es en su cotidianidad o en su diario vivir. Entonces, el docente como un profesional, bajo este sentido, tenemos que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido lo que es el intrusismo profesional que sufre la enseñanza. Existe una creencia generalizada de que toda persona que sabe algo está capacitada para enseñar ese algo. Cualquier alumno aventajado de los últimos cursos de las facultades e incluso de bachillerato se siente capacitado para dar clases. En cursos anteriores, varios estudiantes de último curso han matriculado la asignatura de matemática y su didáctica de educación infantil. Comúnmente, pues, todos hemos pasado por ese hecho de que, yo sé de matemáticas, entonces yo puedo enseñar matemáticas. Y pensando en que enseñar matemáticas consiste solamente en poder resolver un ejercicio o poder tener la habilidad para resolver una gran cantidad de problemas, a lo mejor difíciles y un poco fáciles, etc. Entonces, en un principio dice que se consideraba el profesional aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno el cliente. Ese se consideraba como un profesional. Si alguien que da un servicio por el cual el cliente desconoce. Entonces, en consecuencia, la situación profesional se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente ignorante que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Entonces, eso es vista, desde esa manera es visto lo que es un profesional. Entonces, actualmente se hace diferencia entre profesiones y no profesiones. Entonces, este autor Musgrave distingue características comunes a todas las profesiones. Entonces, dice que las características comunes que todas las profesiones tienen es que tienen conocimientos precisos, es decir, competencias y técnicas. Tienen establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. Existe un código moral profesional. La profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma.
están organizados en asociaciones profesionales, tienen unas determinadas condiciones laborales y la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Entonces, estas son las características comunes que todas las profesiones tienen, o que toda profesión, todo lo que se considera como una profesión posee. Y eso significa que también el decálogo del profesor de matemáticas, es decir, algunas cosas que debe de contener lo que es un profesor de matemáticas visto como un profesional. Entonces, una de ellas es no adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. Luego, no olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. Decir que es importante para un profesor de matemáticas conocer del concepto matemático y de dónde se produjo ese concepto matemático, es decir, debe de tener muy buena historia y filosofía. Debe de presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social, es decir, debe de plantearlo como si se tratara de resolver un problema diario. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción, es decir, tener cuidado cuando un contenido es demasiado abstracto en cuanto yo voy a hacer abstracción sobre ese contenido. Enseñar guiando la actividad creadora y contribuidora del alumno. También estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Debe de promover en todo lo posible la autocorrección y conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. Es decir, no debe de explicar un problema como esto se resuelve así y todos los demás se resuelven de la misma manera, sino que tratar de que el estudiante comprenda el proceso de solución. Debe de cuidar también la expresión del alumno, que su traducción sea fiel a su pensamiento, es decir, que la manera de expresar o de resolver o cómo uno expresa el problema debe de ser de una manera correcta, de tal manera que el estudiante pueda procesarlo con facilidad. Y procurar que cada estudiante pues tenga un desaliento, es decir, que se vea desmotivado cuando no pudo resolver lo que es un problema. Entonces, eso significa que un docente como profesional pues debe de actuar como tal y debe de tomar en cuenta eso. Es decir, yo voy donde un doctor un doctor específico porque yo considero de que posee todas las herramientas necesarias como para darme una buena receta y porque lo considero como un profesional en cuanto a su trabajo. Entonces, de la misma manera, un docente debe de hacerlo, ¿no? Yo envío a un familiar mío, por ejemplo, un sobrino o un hijo a una escuela porque considero de que ahí están profesores que hacen su labor de manera profesional. Entonces nadie querrá enviar a sus familiares o hijos a una escuela donde ve que los docentes no tienen una manera profesional de laborar. Entonces, por eso es importante cuidar el papel profesional de un docente. Y en este caso, a la hora de enseñar lo que es un contenido matemático. Es decir, no se trata de enseñarlo a golpe como lo han enseñado comúnmente, sino de utilizar los mecanismos profesionales de tal manera que se puedan desarrollar y adquirir conocimiento sobre un contenido. Entonces, el profesor como un profesional reflexivo. Según la Real Academia, se dice que reflexivo es aquel que considera nueva o detenidamente una cosa.
Es decir, que comúnmente todos aceptamos la característica del docente como una persona reflexiva, pero esta aceptación a lo mejor sea muy vaga. El objetivo eso de ser reflexivo pues comúnmente se tiene de moda, pero muchas veces no se toma en cuenta. Incluso hasta se pueden escuchar comentarios ahí que ciertos animales como el asno son bastante reflexivos. Y pues tendríamos a considerar el concepto de reflexivo como un concepto muy vago, y en este caso hay que tomarlo de una manera más concreta, y por eso dice la Real Academia que el ser reflexivo es aquel que considera nuevo o determinante una cosa. Entonces, nuestra idea de caracterizar al docente como una persona reflexiva va más allá, trata de introducirlo en un modelo de reflexividad más completo. Entonces, en este sentido nos basamos en lo que es una corriente didáctica que está identificando una actitud reflexiva, cuando la comprensión de un problema precede la actuación frente al mismo. Entonces, es decir, cómo el docente aborda una situación problemática cuando está frente o tratando de solucionarla. Esta actitud se diferenciaría de aquellas que proponen acciones para resolver problemas prácticos y que después traten de comprender el éxito o fracaso de sus acciones. Es decir, que aquellas personas que toman a bien dar una solución y ver el éxito o el fracaso que tuvo y lo mejoran, entonces eso se consideran una persona reflexiva, es decir, que están en constante cambio de acuerdo a si resultó bien el proceso o si hay que mejorarlo en pocos parámetros o en muchos parámetros. Entonces, veamos cómo se puede llevar este proceso a cabo en matemáticas. Tenemos un problema. Vamos a estudiar la fase de reflexividad que puede aparecer a un docente reflexivo cuando se enfrenta a la enseñanza de la división en la enseñanza primaria. Para ello describiremos un caso hipotético y las acciones relativas de cada fase del ciclo de enseñanza. Entonces, estamos ante el problema de división. Un profesional reflexivo pues primero hace lo que es una descripción, una inspiración, por último una confrontación y una reconstrucción. En la primera etapa de descripción pues está lo que es la observación de la experiencia de clase y descripción de las condiciones. En este sentido, pues los alumnos hacen más rápidamente el problema de repartir 20 metros entre 5 niños que el de cuántos trozos de 5 metros salen de 20 metros de tela. Entonces, el docente lo que hace es que hace una prueba y lo que hace es observar y de la experiencia saca lo que son algunas condiciones a considerar. Y lo que ve es que cuando propone dos tipos de problemas de división, pues se ve que son más ágiles en uno que en otro de acuerdo a cómo está planteado. Y lo que dice es que los alumnos pueden hacer rápidamente el problema de repartir 20 metros entre 5 niños, es decir, funciona más de manera eficaz lo que es la repartición, y se les es un poco más difícil decir cuántos trozos de 5 metros de tela salen de 20 metros. Entonces, ¿qué sucede? Llega la parte de la inspiración. A raíz de la observación y de los resultados obtenidos en la descripción, pues busca en qué teoría se está basando. Entonces dice que ambos problemas son de división. Tienen números sencillos, ambos pueden hacerse mediante manipulación, aunque se trata de magnitudes continuas. En el problema se puede resolver por medio de cuantificación discreta. Entonces el profesor cree que ambos problemas son similares al tener una estructura similar. Es decir, ambos se pueden resolver de la misma manera y dan resultados
similares, es decir, con valores enteros, aunque la manipulación sean cosas diferentes y aunque la variable en juego sean valores continuos, pero se está teniendo valores discretos. Entonces, a raíz de la descripción y la inspiración, entonces hace lo que es una confrontación. ¿Qué significa eso? Los análisis de problemas verbales muestran que ambas divisiones tienen una estructura diferente. Mientras que en el primero se hace un reparto, en el segundo lo que se hace es una comparación o una resta repetida. Entonces, ambos tipos de problemas no se resuelven con igual frecuencia en clase. Es decir, de acuerdo a lo que reflejó el estado de las dos situaciones de división, se ve que hay un problema que se realiza con mucho más frecuencia en la clase que otro. Es decir, en la parte de repartir. Y lo que es la comparación, pues, o una resta se hace con menor frecuencia durante la clase. Entonces, después de tener la confrontación, el profesor hace lo que es una reconstrucción. Y en la reconstrucción en lo que busca es resolver más problemas de división de comparación. ¿Por qué? Porque encontró de que son las cosas con las que se ha trabajado menos y es donde hay que hacer énfasis. Pero lo hace a la comparación a raíz o utilizando diferentes modelos. Entonces lo hace de manera lineal, donde dice cuántos saltos de 3 escalones se ha de dar para bajar una escalera de 15 escalones. También lo hace de manera utilizando el cartesiano, que dice cuántas cajas de 4 caramelos puedo rellenar con los 28 caramelos en una bolsa. Y lo hace por medio de medida. ¿Cuántas pesas de 6 kilos tengo que colocar para equilibrar un peso de 24 kilos? Entonces, y a la vez dice, describe los problemas que se refieren a la división de reparto. Entonces, un profesional reflexivo debe de poder hacer estos 4 pasos. El de descripción, es decir, describir un problema a la hora de enseñarlo de diferentes puntos de vista, es decir, plantear lo mismo pero de diferentes maneras, analizar los resultados, tratar de ver cuál de los fallos es el que genera más problema y por qué, las condiciones por las que se da, y luego hacer una reconstrucción, es decir, volver a plantear problemas de donde se da lo que es el fallo, pero visto desde varios puntos de vista, tratando de que el aprendizaje sea más integral, es decir, que todos puedan comprender de diferentes índoles lo que es la solución de un problema. Entonces, estos 4 pasos dice que son los que debe de contener un profesor reflexivo. Bien, en cuanto al material, pues son de las cosas que había que desarrollar para este día. Pues considerando que el papel de lo que es el profesor o el perfil de un docente de matemáticas juega un papel muy importante en cuanto a la hora de enseñar en matemáticas, y vemos que es muy importante la manera o el profesionalismo que éste utiliza para enseñar lo que son determinados contenidos matemáticos. Entonces, sin duda alguna, estos elementos son muy importantes o muy valiosos a considerar a la hora de tratar de enseñar o resolver lo que es un contenido matemático. Pues, por mi parte, esto ha sido todo. Espero de que sea de provecho para todos ustedes las cosas que he descrito por acá, y pues estamos pendientes ante cualquier comentario o duda que pueda surgir de cada uno de ustedes.